Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. El Evangelio según San Mateo, que hoy leemos, nos presenta la lectura litúrgica. Por lo tanto, está truncada del punto en que empieza. Lo primero que nos da es una información en el texto bíblico de el tiempo, una información de tipo temporal, 6 días después. ¿A qué se refiere eso que nos falta en el pasaje del Evangelio que hemos oído? A que poco antes Jesús había interrogado a los discípulos acerca de quién decía la gente que era Jesús y luego quién decían ellos. Habían dicho que la gente lo consideraba un profeta y Simón Pedro había respondido que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús había inmediatamente felicitado a Pedro y le había declarado que sería él la base de la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la única iglesia que Jesús tiene. No tiene más iglesias que la que fundó y donde está Pedro. Y les anunció que tenía que padecer mucho, y entonces Pedro se resistía y quería disuadir a Jesús. Y Jesús les dijo que el que quisiera seguirlo debía negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. 6 días después de que Jesús los interrogó, de que Pedro confesó que Jesús era el Mesías y de que les anunció que tenía que padecer, tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, que habían ido con Jesús a la casa de Jairo, donde resucitó a la hija de Jairo. Y al final acompañarán a Jesús más de cerca en la oración en el Monte de los Olivos. A estos 3 los hizo subir con él a un monte elevado. El lugar de la confesión fue Cesarea de Filipo, lo más al norte que está la Tierra Santa, y los montes elevados que se encuentran en esas regiones son 2. Uno es el monte Hermón, que de Cesarea de Filipo dista 315 kilómetros. Ese está al noreste. En cambio, se encuentra al sur el monte Tabor, a 80 kilómetros de distancia. 6 días serían suficientes para llegar a cualquiera de los 2 lugares. Pero la tradición de la iglesia dice, por informes de San Cirilo de Jerusalén, que el monte es el que está al sur de donde ellos estaban, en Galilea, el monte Tabor, que mide una altura aproximada de 320 metros y que se encuentra presidiendo toda la llanura de Galilea.
¿Qué sucede entonces? Que en la Biblia no dice cuál monte sea. Ellos van a un monte elevado con Jesús y la tradición de la iglesia nos enseña que es allí en la zona del sur, en Galilea, el monte Tabor. Allí se transfiguró Jesús en su presencia. En realidad dice fue transfigurado. Lo que pasa en la apariencia de Jesús es obra de Dios, y el rostro de Jesús se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Estos dos datos son importantísimos porque algo parecido sucedió con Moisés. Había también subido al monte Sinaí después de que había hecho la alianza con 3 personajes también, y se transfiguró también. Cuando bajó, su rostro era resplandeciente. Y allí en ese monte también se hizo presente una nube. Aquí en cambio se aparecen Moisés y Elías. Moisés es aquel que transmitió la ley y Elías es aquel que defendió la ley y la fidelidad al único Dios, al Dios de Israel. Estos dos que habían vivido siglos anteriores, antecedentes, están vivos, Moisés y Elías. Y al verlos que conversan con Jesús, Pedro se dirige a Jesús, le llama Señor y le dice que es muy grato estar en ese lugar, sobre todo con esa compañía que él quiere retener. Y le sugiere que, si él lo quiere, harían 3 tiendas, una para Elías, otra para Moisés y otra para Jesús. No piensan en sí mismos, sino en retener a estos personajes y estar en ese lugar. Las tiendas pueden aludir a las tiendas de la fiesta, de las tiendas que entonces se hacía. Pueden aludir también a la tienda del encuentro donde Moisés hablaba con el Señor. Pero lo cierto es que no recibieron la aprobación de Jesús. Todavía estaba hablando de esto cuando una nube luminosa los envolvió. Una nube como la que apareció sobre el monte Sinaí o como la que aparecía sobre la tienda del encuentro, donde resplandecía la gloria de Dios, mostrando su presencia. Y cuando los envolvió resonó una voz, como había sucedido en el bautismo, y dijo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Es prácticamente el mismo discurso, la misma afirmación que resonó en el bautismo, pero agrega una cosa, un verbo que dice escúchenlo, y que traducido significa obedézcanlo, hagan lo que él les dice, diría el Evangelio de San Juan, de la Virgen María, las palabras que pronunció en Caná. Ellos no quieren escuchar que tiene que padecer, se resisten, pero el Señor les ordena, mostrándole la gloria de Jesús a estos discípulos, que lo obedezcan, que no se resistan. Cuando los discípulos escuchan esto, cayeron rostro en tierra llenos de gran temor. Es importante esto porque lo está describiendo como discípulos y lo que están escuchando es una enseñanza. Y entonces Jesús se acerca a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. El verbo que aquí aparece prácticamente es el mismo de resucitar, como si estuvieran muertos ante estas impresiones, y los invita a no tener miedo. Y entonces cuando ellos levantaron la vista no vieron ya a Moisés ni a Elías, solamente a Jesús. Y cuando estaban bajando del monte, Jesús les ordenó que a nadie contaran esto hasta que Jesús, como Hijo del Hombre, hubiera resucitado entre los muertos. Esta es una experiencia que ellos tienen que aprender, porque Jesús va a morir, pero la muerte no es el último paso del camino de Jesús. Tiene que ir más adelante, tiene que ir a la resurrección, tiene que recorrer de algún modo la trayectoria trazada por Moisés y por Elías entre todas las pruebas, para finalmente mostrar que Dios está con él. Los discípulos que se resisten a que Jesús padezca y que muera deben entender que Jesús es el Hijo de Dios, que ellos deben obedecer lo que Dios dice, que deben obedecer a Jesús con su enseñanza como maestro, que no deben oponerse ni resistir, porque los planes del Señor
son los que prevalecen y les darán la victoria ante estos padecimientos que Jesús tendrá que padecer. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.